ahí es donde yo me quiero referir. Por ejemplo, es por la situación que tenemos. Muy buenos días, tengan todos y todas y buenas tardes a quienes nos miran desde Chile, España y otras latitudes. Sean bienvenidos a este webinario titulado ¿Cómo implementar currículos escolares durante la pandemia y cómo hacerlo durante la pospandemia? Este webinario es una de las actividades previas programadas al tercer Congreso de Educación Matemática de América Central y el Caribe, tercer CEMACIC, organizado en Costa Rica, el cual se efectuará del 24 al 26 de noviembre de manera virtual. Para iniciar con la actividad, tengo el honor de presentarles al doctor Ángel Ruiz, director de la Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe y presidente del Comité Científico del tercer CEMACIC. Bienvenidos, bienvenidas a este tercer CEMACIC. Esta es la primera actividad, es previa a los días en que se celebrará de manera continua el evento, que es del 24 al 26 de noviembre próximo, pero es formalmente el inicio de nuestras actividades para el Congreso. Nada más recordarles que hace un poco más o menos 9 años iniciamos esta historia en San José de Costa Rica en un seminario o taller del proyecto Capacity and Networking Project Camp. Fue el camp número 2 que se hacía en el mundo. Allí nació la Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe, que haría 2 congresos en los siguientes años. Uno fue en el 2013 y otro 4 años después, en el 2017, y Costa Rica asumió el compromiso de organizar el tercero, que es con el que vamos a iniciar en esta oportunidad. La Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe está estrechamente vinculada con la ICMI, la International Commission on Mathematical Instruction, y con el Comité Interamericano de Educación Matemática, que es precisamente la organización multinacional del ICMI en las Américas. Yo solo quiero darle la bienvenida y no quiero desaprovechar la oportunidad para agradecer a José Luis, a Soledad, a Isabel y a Marianela por la organización de este primer webinario, que es una temática tremendamente importante en estos tiempos dramáticos y aciagos que hemos vivido alrededor de la pandemia y que aún no hemos salido de ella. Ya tenemos que pensar cómo abordamos la pospandemia. Entonces, sin más preámbulo, gracias por acompañarnos a todos de las diferentes latitudes y ojalá podamos aprovechar este webinario y las siguientes actividades. Y bienvenidos, pura vida. Muchísimas gracias, Ángel. Bueno, como lo mencionaba, la temática por abordar en este webinario reviste gran importancia en el contexto actual, ¿verdad?, que vivimos, y lo que pretende es eso, ¿verdad?, ofrecer un espacio de reflexión sobre la implementación curricular en distintos países como en Costa Rica, España y Chile, tanto en este contexto que actualmente vivimos y como de cara a la pospandemia. Este evento es patrocinado por la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y se enlaza con una de las actividades de clausura del cuarto seminario de actualización profesional de la carrera de Enseñanza de la Matemática de la UNED.
La carrera de enseñanza de la matemática de la UNED pues, tiene una trayectoria de casi 30 años formando docentes de matemática bajo el modelo de educación a distancia, apoyado en medios virtuales. Y pues somos una carrera que está acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. Desde la UNED estamos muy contentos de poder participar en este tipo de actividades, en estas dos actividades pre-congreso, tanto como en el próximo SEMASIC, el cual desde ya auguramos será un gran éxito. Así que, sin más preámbulo, ya casi vamos a iniciar con el webinar. La Universidad Estatal a Distancia, fiel a su misión, siempre se ha caracterizado por el aporte que brinda a la educación y a la cultura costarricense, así como la democratización y universalización del conocimiento, por medio de la apertura de oportunidades de superación profesional, principalmente a aquellos sectores de la población que por diversas razones se les ha dificultado culminar sus estudios superiores. El programa de enseñanza de la matemática de la Universidad Estatal a Distancia ha cumplido con esta misión y como parte de sus procesos de acreditación y mejoramiento continuo, se ha preocupado durante muchos años de brindar a la comunidad matemática nacional espacios de reflexión y discusión. Estos con el fin de diseminar, reflexionar y valorar propuestas que contribuyan al mejoramiento de los procesos de aprendizaje de la matemática en todos los niveles educativos de la educación costarricense. Bueno, para iniciar con este primer webinario, les presento a la máster y doctoranda Marianela Zumbado, profesora en la Cátedra de Didáctica de la Matemática de la UNED y miembro de la Comisión Central del Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica. ¿Quién moderará esta actividad? Adelante, Marianela. Gracias, Cristian. Para dar inicio, me permito compartir pantalla. ¿Me verifican si todo se ve ahí correctamente? Sí se ve, Marianela. Excelente. Se logra ver bien. Excelente. Bueno, reciban una cordial bienvenida a este primer webinario del Tercer Congreso de Educación Matemática de América Central y del Caribe, tercer SEMASIC. La temática que se trabajará en esta actividad gira en torno a la pregunta cómo implementar currículos escolares durante la pandemia y cómo hacerlo durante la pospandemia. Para reflexionar sobre el tema, contaremos con la participación de 3 destacados académicos, los cuales me permito presentarles. Soledad Estrella, profesora de matemáticas en educación básica y media en Chile. Estudió sus pregrados en la Universidad de Santiago y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se doctoró en esta última universidad como didacta de la matemática y también es titulada en estadística. Hace más de 12 años investiga en didáctica de la estadística y de la probabilidad en el marco de la alfabetización estadística. Participa en diversas investigaciones, entre ellas estadística temprana y desarrollo del sentido del dato, inferencia estadística informal en el aprendizaje infantil desde la estadística escolar y el razonamiento inferencial temprano de los niños, la enseñanza y el desarrollo profesional de las educadoras de infantil y los profesores de matemáticas a través de Lesson Study, promoviendo la estadística y la educación STEM mediante clases públicas a nivel regional. Es fundadora del Grupo de Investigación en Estadística Temprana y cofundadora del Grupo de Estudio de Clases del Instituto de Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso desde el 2008. Su línea de investigación se basa en la creencia fundamental que la meta principal como educadores es comprender el pensamiento y el razonamiento de los niños
para ayudarles en su desarrollo integral como ciudadanos. Actualmente es vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Educación Matemática y representante de Chile ante el CIAE. Es autora de casi un centenar de artículos, capítulos de libros y libros de matemática para primaria y para docentes. También nos acompaña Isabel Román, máster en Psicología del Programa de Maestría Centroamericana de Sociología en la Universidad de Costa Rica, profesora catedrática de la Universidad Nacional, con una especialización en Políticas Públicas para el Desarrollo Social del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, de España. Coordinadora General de Investigación del Informe Estado de la Educación en Costa Rica. Especialista en Políticas Públicas para el Desarrollo Social del Programa Estado de la Nación, que opera bajo el marco institucional del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica, CONARE. Es autora y coautora de varios libros y artículos de revistas nacionales e internacionales, consultora de organismos internacionales, entre ellos la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, el Fondo de Población y UNICEF del Programa de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Nos acompaña también José Luis Lupiáñez, doctor en Didáctica de la Matemática, director del Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada. Entre sus líneas prioritarias de investigación se encuentran la formación de profesores de matemáticas, las competencias en educación, así como el diseño, desarrollo y evaluación del currículo. Ha participado de varias investigaciones, algunas de ellas son la competencia didáctica del profesor y aprendizaje de conceptos matemáticas escolares. En este caso, como investigador principal junto a Luis Rico. Esto para el Ministerio de Economía y Competitividad de España. Además, otra investigación titulada Análisis de la situación educativa en Andalucía, metodologías alternativas y explotación de los datos en la propuesta PISA. Esto para la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, también en España. Posee más de un centenar de publicaciones asociadas con la educación matemática. Es un entusiasta de esta disciplina y del trabajo activo con profesores de todos los niveles educativos. Está comprometido con la calidad de la investigación y con la divulgación científica y matemática. Nos contó que está emocionado por la educación STEM, que es una de sus líneas actuales de trabajo, y que augura que esta puede tener un impacto internacional notable. Perfecto. Voy a dejar de compartirles para proseguir con creo que tengo, vamos a ver. Esta fluidez de la tecnología. Ok. Desde la perspectiva de nuestros invitados, ya que los conocimos un poquito, vamos a iniciar este espacio académico para reflexionar sobre los sistemas educativos de los tres países, Costa Rica, España y Chile, y cómo han sido afectados por la pandemia y cómo se enfrentarán a desafíos ante la pospandemia. En cada país se dieron acciones particulares propias de sus características de organización curricular. Aquí se abre un espacio para conocer la problemática y sus consecuencias. La agenda del webinario incluye varios segmentos. Una primera ronda con los panelistas y algunas reacciones de académicas que generosamente han aceptado participar y realizar sus comentarios acerca de este primer segmento. Una segunda ronda con la participación de los panelistas y un espacio de intervención del público y finalmente un segmento que cerrará la actividad. Comenzamos sin más la primera ronda. Escucharemos en primer lugar a Isabel Román, luego a José Luis Lupiáñez y finalmente Soledad Estrella. Cada uno cuenta con un máximo de 10 minutos. Se le recuerda al público que puede plantear sus preguntas en el chat y quienes nos acompañan por Facebook Live también pueden dejar los comentarios. Adelante, Isabel. Gracias, Marianela. Voy a
compartir la pantalla. No sé si pueden ver. Correcto, Isabel. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Marianela, y muchas gracias, Ángel, por la invitación y a todos los colegas por la invitación a este diálogo que sin duda, por ser interdisciplinario, pues será muy, muy rico. Me han pedido que comparta un poco con ustedes la experiencia de Costa Rica. Y bueno, un poco lo que he planteado para compartir con ustedes es una reflexión acerca de las desigualdades y la contracción de los aprendizajes que pues hemos tenido en el marco de la pandemia. Al igual que en el resto de los países del mundo, el sistema educativo costarricense fue uno de los más afectados por la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Es quizá esa crisis silenciosa que todos vivimos de manera paralela a la crisis sanitaria. Y esta crisis sanitaria pues implicó, como en todos los países, nuestros países, un cierre inusitado de las clases de nuestros centros educativos, que en el caso de Costa Rica pues implicó que más de 1.200.000 estudiantes fueran enviados a sus casas, y en 2020 solo tuviésemos un 13% de clases presenciales, y pues este constituye el cierre educativo más largo de nuestra historia reciente, pero también uno de los más largos de América Latina y uno de los más largos de los países de la OECD. Esta interrupción y este cierre nos ha recordado a todos la importancia de la escuela, ¿verdad? Creo que la pandemia lo que más nos deja es la importancia de la escuela, no solamente como un espacio para la generación de conocimiento, para la alimentación, para la protección, sino nos ha recordado que lo fundamental de la escuela es la interacción docente-alumno, ¿verdad? Y esa interacción de calidad, y es justamente lo que la pandemia viene a romper o a interrumpir. También la pandemia nos ha dejado claro, para el caso de un país como Costa Rica, con un sistema universalizado de la educación, es que la escuela iguala y atenúa la desigualdad. ¿Por qué? Bueno, porque esa escuela improvisada en casa que nos tocó armar con la pandemia, era una escuela bastante desigual, porque fuera de la escuela la realidad es desigual, ¿verdad? Es desigual. En el caso de Costa Rica hemos venido teniendo en los últimos 20 años un crecimiento exponencial de la desigualdad, y así estaban los hogares cuando entraron a la pandemia, con características muy distintas, ¿verdad? En términos de los hogares pobres y los hogares ricos, con brechas bastante amplias, no solamente en términos del promedio de hijos, sino el ingreso promedio, la afectación por desempleo, las jefaturas femeninas. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque nos ha recordado que la escuela improvisada en casa está determinada por el capital social, económico y cultural de los hogares. Y en el caso de el sistema educativo costarricense, el 99% de los niños, niñas y adolescentes que asisten al sistema educativo público vienen de hogares de climas educativos bajos. Estos hogares, pues, como todos sabemos, son hogares que tienen, de acuerdo a la definición de clima educativo bajo, primaria incompleta o menos. Estas familias tienen menos recursos cognitivos para apoyar a sus hijos y tienen un poco nulo tiempo para desarrollar ese apoyo a sus hijos. Además, en el marco de la pandemia, esta situación se vio muchísimo más agravada. ¿Por qué? Bueno, porque aumentó en el marco de la crisis económica generada también por la pandemia el número de estudiantes en pobreza extrema. En el caso de Costa Rica, el número de estudiantes en pobreza extrema pasó de 186.000 a 297.000. Este es un incremento exponencial de más del 59%. Y bueno, cuando les fuimos a preguntar a las familias si se sentían preparadas para educar a sus hijos en casa, el 60% nos dijo que no. La probabilidad de que aumentara ese apoyo solo se incrementaba en aquellos hogares con climas educativos altos. Y bueno, la pandemia pues ha generado entonces una grave crisis, ¿verdad? Que sea la peor crisis que hemos experimentado en los últimos años, donde se acumulan los problemas.
se acumulan los rezagos históricos que teníamos al momento en que entramos en la pandemia y se suman nuevos problemas. Teníamos problemas de fondo no resueltos y luego se sumó el golpe de la pandemia y generó esta crisis educativa. Problemas que no teníamos resuelto, bueno, veníamos arrastrando problemas de bajo logro educativo. Vean ustedes, por ejemplo, en el caso de las pruebas PISA en el 2018, que fue la última prueba en la que Costa Rica participó, el 85% de nuestros estudiantes se ubicaban en el nivel 2 de desempeño de PISA, ¿verdad? O debajo del nivel 2. Y esto significa que pues, teníamos grandes desafíos para mejorar la resolución de problemas de nuestros estudiantes en matemáticas, pero la pandemia vino y nos generó un apagón educativo que implicó, entre otras cosas, una fuerte contracción de los aprendizajes de los estudiantes en las distintas áreas. Vean, por ejemplo, en el caso de español, ¿verdad? Un análisis que realizamos para esta área, encontramos que solo en el 2020 un 50%, los estudiantes no recibieron el 50% del currículo de español, con problemas especialmente serios en algunos grados, como segundo grado y sexto grado, que son históricamente donde más hemos tenido repitencia, donde los estudiantes no recibieron el 62% de los contenidos, o en el caso de sexto, el 57%. Y esto es particularmente grave porque en segundo grado implica que muchos de nuestros niños de segundo grado no aprendieron a leer. Y en el caso de matemáticas, que también fue afectado, ¿verdad? En este nivel, en promedio, no se cubrió la mitad de los contenidos del programa de estudios, y el área más afectada fue estadística y probabilidad, un conocimiento que es clave para desarrollar habilidades para la resolución de problemas, y que, como observan en este gráfico que ustedes ven ahora, hay años particularmente afectados. No se cubrió cerca del 60% de los contenidos estipulados en años como octavo y noveno año, donde no se, y también tenemos un décimo año, que es el momento en que los estudiantes van a ir a la universidad, el 40% de los contenidos. Dicho esto, esto es muy importante, y quiero nada más destacar el tema de la competencia lectora, porque con esos déficits que estamos teniendo en competencias lectoras, al analizar PISA 2018 en un modelo de ecuaciones estructurales que realizamos, encontramos que hay una causalidad directa entre la competencia, entre cómo les va a los estudiantes en PISA, de acuerdo con la competencia lectora, hay una causalidad directa de cómo nos va en matemáticas y en ciencias. Pero además, el apagón educativo nos generó una gran cantidad de estudiantes desconectados. Cuando nos fuimos a las casas pensamos que todos estábamos en igualdad de condiciones, pero no era así. El Ministerio de Educación Pública nos fue diciendo que había una gran cantidad de estudiantes desconectados. Primero nos dijeron 500,000, luego 300,000, 426,000, no importa estas cantidades, estamos hablando del 40% de estudiantes desconectados. ¿Qué significa esto? Bueno, que el piso no estaba parejo para todos, que teníamos una brecha muy importante de acceso a la conectividad, y que mientras más del 80% de los estudiantes más del 80% de los estudiantes de los ingresos más altos tenían acceso a una buena conectividad, en el caso de los niños jóvenes de los hogares más pobres, esa conectividad era inferior al 40%, habían un porcentaje importante, cerca del 48%, que solo se conectaban a internet por celular, y un 10% que no lo hacía de ninguna manera. Y además habían una cantidad muy importante de hogares con hacinamiento tecnológico, o sea, no había dispositivos suficientes para desarrollar las clases. Y bueno, todos estos factores, como todos sabemos, son factores que potencian la exclusión, esos rezagos en los aprendizajes, esa brecha digital y el aumento de la pobreza son todos los números de la rifa para el paso siguiente, excluirse del sistema educativo. Bueno, dentro de todo este contexto, el rol del docente de matemáticas durante la pandemia fue el que se pudo, ¿verdad? La mayor parte de los docentes se comunicaban con los estudiantes vía WhatsApp, ¿verdad? Que fue como el medio más dominante, ¿verdad? Se aplicó un recurso didáctico, una guía de trabajo autónomo que armó el ministerio para que los docentes lo aplicaran, y también, pues, una de las
otro de los hallazgos de la pandemia es que nos dimos cuenta que había un porcentaje muy importante de docentes sin competencias digitales avanzadas, cerca del 41% estaba en competencias iniciales, solo un 23%, 1 de cada 5 tenía competencias digitales avanzadas, y con eso tuvimos que enfrentar la pandemia. Voy terminando para decir, bueno, frente a esta situación, ¿cuáles son los grandes retos que tenemos en este momento? Bueno, gestionar el regreso a clases, un regreso a clases presenciales, saber dónde estamos, cuál es el nivel del apagón educativo y planes de nivelación. Y en estos planes de nivelación es muy importante tener varias cosas en cuenta. Generar un buen diagnóstico de dónde están los estudiantes, ¿verdad? Hacer pruebas para saber qué no vieron y qué saben y qué no saben. Aplicar, tomar en cuenta el programa de matemáticas como un punto de partida y de llegada, haciendo un énfasis en los fundamentos, saber qué no se ha visto y qué se necesita. Y aquí es muy importante no escoger ni dar ni brincarse habilidades, ¿verdad? No diluir el programa, ¿verdad? En esas estrategias de nivelación. El aprendizaje, como bien ha señalado el enfoque del programa de matemáticas que tenemos, es acumulativo, y el programa está pensado en el desarrollo de habilidades y el conocimiento espiral. El currículum fue diseñado con una perspectiva de integración, no solo la conexión de todos los niveles educativos, primaria y secundaria, sino de todos los elementos curriculares. Hay una integralidad de conocimientos, habilidades, procesos y conocimiento general de la malla curricular, ejes y enfoque, nos decía don Ángel Ruiz en una de sus publicaciones. Implica una integración de habilidades, las habilidades específicas y generales, las primeras en relación con periodos y las segundas en conexión con los ciclos. Y estas habilidades no pueden verse de manera desagregada, ¿verdad? No se trata de objetivos operativos, deben trabajarse, ¿verdad? Sino de que deben trabajarse en el aula por separado. Entonces, en este sentido, otro elemento muy importante es que determinar qué secuencia de aprendizaje y estrategias didácticas específicas son las más adecuadas, y en especial un tema que quiero destacar: estrategias de atención diferenciadas y medidas afirmativas para los estudiantes más vulnerables, esos más desconectados. Ampliar los tiempos de clases, horas, clubes de verano, poner a los docentes de más experiencia en la atención de esos estudiantes y asegurarse que los estudiantes muestren progreso y mantener la comunicación con ellos y con sus familias. Y bueno, también al mismo tiempo necesitamos avanzar hacia la escuela del siglo XXI, esa escuela que busca la promoción de habilidades superiores, enseñar para la comprensión, para pensar, a comprender las ideas de una manera profunda, y esas capacidades del pensamiento complejo, indagar, ¿verdad? Analizar, expresar ideas, trabajar en equipos, resolver problemas. O sea, lo que está en el corazón del programa de matemáticas, que aborda la competencia matemática como un constructo. Esa capacidad de usar las matemáticas para entender y actuar sobre diversos contextos reales subraya una relación de esta disciplina con los entornos físicos y socioculturales, y también brinda el privilegio, da privilegio al planteamiento de resolución de problemas. Y entonces es un programa donde interesa desarrollar un currículum que se enfoca en la acción que puede hacer el estudiante, y no en la lógica de las matemáticas que se incorporan por sí mismas, como lo ha señalado pues Ángel Ruiz. En fin, el gran desafío es cómo damos este salto de calidad para convertir a nuestras aulas en verdaderos laboratorios de innovación, ¿verdad? Donde se use la tecnología para la generación de conocimiento y ese aprendizaje significativo de las matemáticas. Hoy más que nunca nos queda claro que lo que necesitamos es un docente investigador que reflexiona sobre su práctica, ¿verdad? Investiga nuevas estrategias sincrónicas y asincrónicas, toma decisiones que le permiten, toma decisiones y además desarrolla actividades que le permiten su desarrollo profesional, y además un docente que usa nuevos y variados recursos educativos en el aula. Además, un sistema educativo que además debe brindar acompañamiento, debe evaluar y debe promover el desarrollo profesional de los docentes. Esta tragedia que hoy estamos viviendo tiene rostro. Las personas estudiantes, que son la razón de ser del sistema educativo, y hoy, sin lugar a dudas, creo que aunque ha sido un duro golpe, también la pandemia es una gran oportunidad para que avancemos hacia un aprendizaje
más significativo de las matemáticas. Tenemos las condiciones para hacerlos, tenemos el programa, tenemos los recursos, tenemos docentes dispuestos a hacer este cambio, y entonces pues lo que tenemos que es abocarnos a aprovechar esta oportunidad para hacer este salto de calidad. Muchas gracias, no abuso del tiempo. Gracias, Isabel. A continuación vamos a escuchar a José Luis Lupiáñez. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días para ustedes, buenas tardes desde el otro lado del Atlántico. Con permiso voy a compartir la pantalla. A ver, un momentito. Y espero que lo puedan ver. Yo lo primero que quiero es dar las gracias a todos los compañeros, a todos los investigadores y profesores que han sacado adelante este magno evento, especialmente al profesor Ángel Ruiz, que fue el que me llamó hace ya varios meses con esta invitación a la que uno no puede decir que no, es obvio. Y también muchas gracias a Marianela porque ha soportado estoicamente todas las dudas que le hemos planteado y todas las inquietudes que hemos tenido. Miren, la situación de España en el tema de la educación durante la época de la pandemia ha sido un poco particular porque en este caso la mayor parte de las competencias en educación están en manos de los gestores políticos y administrativos de las comunidades autónomas. En mi caso yo, que vivo en Granada, trabajo en Andalucía y en este caso hubo alguna serie de recomendaciones, pero no hubo algo reglado que tuvieran que aplicar todos los centros educativos, ni siquiera en Andalucía, sino que se le dejaron se dejó al arbitrio de los propios centros cómo poder sacar adelante la educación y en particular la educación matemática de los jóvenes españoles. Lo que he hecho entonces ha sido tratar de explorar cuál ha sido la visión de ese proceso que han tenido los que yo considero que han sido los verdaderos protagonistas. La situación en España, digamos, tocó un cierto techo el 15 de marzo de 2020, con unos datos de contagiados y de fallecidos realmente terribles. En España, a nivel central, entramos en un estado de alarma. Y eso hizo que se suspendiera de plano toda la actividad educativa de manera presencial. Cuando eso pasó, ese viernes algunos profesores se despidieron de sus compañeros con la frase que da título a la diapositiva: nos vemos en un par de semanas, que parecía que era el tiempo habitual que para una situación de confinamiento se podía dar. Pero no fueron 2 semanas, fue de hecho casi el resto del curso, fueron más de 15, con lo cual algunas cosas se improvisaron, algunas se resolvieron muy satisfactoriamente y otras sin duda pues pusieron de manifiesto que hay una serie de debilidades que sin duda hay que corregir. ¿A quién he llamado yo protagonistas? Pues a los que han estado ahí, a los que tuvieron que enfrentarse a tomar decisiones en un momento terrible y casi caótico, y ellos tuvieron que sacar adelante pues todo lo que había que hacer para poder seguir formándose. Hablo de profesores de todos los niveles, hablo también de los responsables de la administración educativa escolar, hablo también de los padres que tenían hijos en edad escolar y también me refiero a 2 estudiantes. Entonces a estos protagonistas les hice durante varios meses pues algunas preguntas. En general le pregunté cómo les cayó esta situación, cómo se encontraban, qué estaban haciendo, cómo cambió lo que estaban haciendo, qué pasó de ese viernes al siguiente lunes. Les pregunté con qué dificultades se encontraron, con qué apoyos desde el centro, con qué apoyos desde la administración. Le pregunté si de algo se sentían satisfechos, si pensaban que habían salido las cosas bien. Les pregunté también si sentía la administración que había hecho todo lo posible por ayudar a los profesores que estaban en los centros. A los padres le pregunté cómo se sintieron estando de profesores. Y finalmente a los estudiantes le pregunté qué fue lo que menos les gustó y lo que más les gustó en esa época de pandemia. Y me gustaría compartir con ustedes lo que me fueron diciendo.
La primera cosa que encontré fue que, hablando con unos profesores y otros, hubo una diferencia muy marcadas en cómo asumió el centro escolar esta situación. Algunos profesores, cuando hablé con ellos, me dijeron, por suerte estoy trabajando en el centro que estoy trabajando, y ese mismo fin de semana el director organizó un montón de tutoriales por internet. Un papá fue capaz en hacer en un tiempo breve gestionar 500 cuentas de Google Classroom para todos los profesores y todos los alumnos del centro, y desde la semana siguiente al estado de alarma, pues comenzamos a trabajar y, oye, pues pudimos sacar muchas cosas adelante. Pero también ha habido profesores que dijeron, pues aquí no se hizo nada. Y por suerte en el centro había una persona que con la tecnología se defendía bien, y entonces pues nos iba mandando, nos iba diciendo, compartía cosas, le pedíamos ayuda. Entonces, lo que yo he visto es que dependiendo de la situación, de casi la disposición de los equipos directivos, pues se han hecho las cosas de una manera o se han hecho de otra. También me he encontrado que a muchos profesores se les golpeó de frente la necesidad de estar formado tecnológica y digitalmente. Y a algunos eso les sirvió como revulsivo. Y con una profesora que hablé, me dijo que ella se dio cuenta en ese momento que no quería ser una analfabeta tecnológica y que estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera posible para formarse lo más rápidamente para seguir atendiendo a sus alumnos. Había profesores, y este fue uno de educación secundaria, que claro, era una persona diferente, era una persona que desde hace ya muchos años usaba la tecnología de una manera rica. Entonces tiene una página web que se llama curiositas.es, en el que acumula un montón de tareas, programas de estudio, vídeos, un montón de material. Sus estudiantes estaban acostumbrados a usar eso. Él destinaba los tiempos de aula a hacer otro tipo de cuestiones, pero los estudiantes sabían que en esa página podían encontrar explicaciones, problemas, autoevaluaciones. Este profesor lo que le pasó dice, bueno, ¿y cómo hago ahora yo, que no están los chicos aquí delante, para seguir promoviendo que trabajen colaborativamente, y cómo puedo seguir el trabajo que hacen? Pues de nuevo tiró de la tecnología, encontró una aplicación que se llama Spiral, que permite que los estudiantes trabajen colaborativamente, y usó la aplicación de Microsoft, de OneNote, para que cada grupo de alumnos tuvieran un cuaderno en el que iban anotando sus trabajos, entonces él podía entrar a verlo. Cuando esos alumnos estaban ya habituados a ese trabajo, este profesor encontró que pudo seguir desarrollando su trabajo de una manera muy eficiente. Entonces él no vio mermado nada de habilidades, de compromiso de los chicos. Decía, hombre, que como pasa siempre, que lo mismo que en el aula hay algunos chicos que no se enganchan, pues que a través de la tecnología pues también parecía, ¿no?, que no todos podían entrar, pero él sentía que no había una gran diferencia entre lo que estaba pasando ahora de manera presencial a cuando estaba en el aula con los estudiantes. Una profesora de primaria sintió rápidamente que las cosas había que hacerlas de otra manera. Entonces ella empezó en los primeros días de confinamiento a grabarse en su casa unos vídeos con una pizarra que tenía, y unos vídeos de 4 o 5 minutos, y eso se los mandaba a los estudiantes. Pero se dio cuenta que los chicos no respondían. Y entonces modificó la manera de trabajar. Buscó recursos, buscó aplicaciones, usó gamificación para ponerle a los chicos en situaciones de resolución de problemas, usó relatos para presentarles las nociones. Y no ponía a los chicos a que le hicieran tareas en el sentido de que hazme esta división o mide cuánto mide las dimensiones de la mesa en la que estás trabajando, sino que le decía, cuéntame en un vídeo lo que has hecho para dividir, cuéntame en un vídeo lo que has hecho para medir. Y vio que, entre otras cosas, los chicos desarrollaban de una manera muy clara habilidades de expresión verbal, y eso le sorprendió mucho. Todos los profesores han coincidido. Hubo que modular la dificultad, hubo que matizar la profundidad de algunos contenidos, sobre todo en los temas de análisis y en los temas de álgebra. Pero ¿qué pasó también? Que surgieron malas prácticas. Por lo visto, cuando empezaron a hacerse exámenes, los estudiantes se copiaban muy fácilmente. Los papás se metían y colaboraban, y eso era muy rico, pero en ocasiones se pasaban de colaboración. Entonces les hacían a los chicos las tareas.
Y eso fue tan llamativo que una profesora me dijo que un niño le llevó resuelto tareas que ni siquiera le había mandado. El papá se encargó de hacer toda la lista, toda la página de tareas e hizo hasta las que no tenía que hacer. Algunas de esas situaciones han tenido su repercusión en pospandemia. Hablé con una profesora que dijo que se ha encontrado que chicos en bachillerato han fracasado casi la totalidad de la clase porque no estuvieron trabajando bien el curso anterior de la pandemia. Y eso tiene su calado, porque en España el curso de bachillerato tiene la misma trascendencia que tiene en Costa Rica. Y eso pues le ha costado un trabajo extra a los profesores suplir toda esa formación con el trabajo en este año. Algunas ideas muy interesantes son las que he recogido en esta diapositiva, porque trascienden un poco a anécdotas un poco puntuales. Una profesora me dijo que si algo le había servido la pandemia es para darse cuenta de que no tenía sentido que los profesores solo nos preocupáramos de cubrir todos los contenidos del currículum. Que si pensábamos en términos competenciales y en términos de habilidades, podíamos fomentar un aprendizaje mucho más rico que el de cubrir meramente contenidos matemáticos. Otra decía que si de algo le había gustado esto, es que había sido un revulsivo para todo el mundo. Y dice, muchos profesores han tenido que salir de la zona de confort. Y el que no estaba muy a favor de la tecnología no le ha quedado más remedio que meterse. Y lo interesante ha sido que cuando han visto lo que se puede hacer, pues lo van a incorporar de manera definitiva en su trabajo. Una profesora de educación secundaria me contó que después de lo vivido en pandemia, ha modificado su manera de aprovechar el tiempo en clase. Ahora usa la tecnología para diseñar una serie de tareas que los estudiantes tienen que ir haciendo de manera autónoma para ir avanzando en el temario de la asignatura. Y que las clases presenciales que tiene ahora las aprovecha para aclarar dudas, para resolver problemas y así consigue personalizar un poco el trato que le das a los alumnos. Y dice que no está dispuesta a cambiar eso por nada. La persona de la profesora con la que hablé, que trabaja en la administración educativa, en la administración pública, me dijo que algo que le había gustado mucho de esto es que se había revalorizado el papel de los docentes en la sociedad. La sociedad se ha dado cuenta de que los profesores estuvieron ahí cuando todo estaba convulso y patas arriba. Ellos no abandonaron su compromiso de seguir formando a los jóvenes. Y eso lo ha reconocido la sociedad. Además de que se le ha dado valor, se reconoce la complejidad del trabajo que van haciendo. También esta administradora ha reconocido que se ha constatado y se ha evidenciado la relevancia que tiene que en un centro haya trabajo en equipo. Porque aquí se ha podido ver cómo las habilidades de un compañero han podido suplir las carencias de otro. Y se ha podido llevar adelante unas prácticas realmente valiosas. También me decía que esto había servido para que vieran los profesores en ejercicio que no pueden abandonar la formación continua, que aunque ya tengan una plaza fija de profesor en un centro, no deben salirse de la innovación y las buenas prácticas. Y otra me decía que lo que no tiene sentido es que la innovación y la mejora solo dependa de unos cuantos, sino que tiene que haber más apoyo de la administración para lograr esto. Finalmente, tanto profesores de primaria como de secundaria, como administradores, reconocían que no eran capaces de entender la educación sin un contacto cercano vital. ¿Qué pasó cuando le pregunté a las papás cómo le fue durante la pandemia? Pues de todo ha habido. Cuando le pregunté a una de primaria me dijo, yo lo he pasado fatal. Cuando mi niña me pedía ayuda, yo me escondía y buscaba escondidas respuestas en YouTube, en Google, y se la decía. Y decía, esto me ha ido muy mal, yo no sirvo para esto. Cuando hablé con unos papás que tienen un niño en secundaria, me decían, esto ha sido un desbarajuste auténtico. Mi mujer se encargaba de trabajar con el chico el francés, las matemáticas, las ciencias. Yo me encargaba de la historia, de la lengua, del inglés. Dice, pero era un lío, porque cada profe decía que su asignatura era mediante una plataforma, entonces había que estar ella con mi niña y yo con el niño cambiando de plataformas, cada una en un ordenador. Dice, muy, muy complicado. ¿Qué pasó cuando le pregunté a los alumnos qué es lo que más le había gustado y lo que menos de la enseñanza durante la pandemia? Pues a Beatriz, una pequeña de 6 años,
dice que lo que menos le gustó es no poder ir al cole, no estar con sus amiguitos. Y lo que más le gustó de toda la pandemia fue una tarea en la que tenía que escribir el nombre de un objeto, decir cuándo se inventó y decir para qué sirvió. Un chico más grande, de secundaria, dice que lo que menos le gustó es tener que dar clase en su habitación, porque decía que ver a sus compañeros y a los profesores a través de la pantalla era frío. Pero fíjense, lo que más le gustó, dice, es que fue muy fácil pasar de curso con buenas notas y casi sin esfuerzo. Como no nos hacían ni exámenes, pues yo lo que hacía es que me apuraba mucho para hacer las tareas que nos mandaban, que había que entregar antes del martes, y así el resto de la semana pues solo tenía que oír la clase. Hace poco salió un informe de la OCDE que analizaba cuál era la situación de España en educación tras lo que se había observado en la pandemia. Y las recomendaciones que dieron pues son valiosas. La primera dice que hay que destinar más fondos públicos a la educación, no de manera arbitraria, sino de una manera más controlada. Bajar la ratio de número de alumnos, sobre todo en secundaria, y mejorar la competencia digital de los profesores, y eso coincide con las cosas que hemos estado viendo. Por lo demás, pues le agradezco mucho su atención. Gracias, José Luis. Es la oportunidad de escuchar entonces a Soledad Estrella. Adelante, Soledad. ¿Tendría que dejar de compartir, José Luis? ¿Dejar de compartir la pantalla? Sí, voy a ver, es que se ha cerrado la aplicación. Un momentito. Bien, yo lo tomé. Listo. Bien, muy buenas tardes. Acá en Chile son las 2 de la tarde. Gracias a todos por este webinar y por la convocatoria en este tercer SEMASIC. Muchas gracias a Isabel Román y a José Luis Gilpar. Bien, yo quería entrar por dos partes de la pregunta, ¿no? El primero, cómo implementar currículo escolar durante la pandemia. Vamos a ver el caso de Chile. Vamos a ver después una experiencia local con estudiantes en formación de profesores de matemáticas. Y finalmente vamos a tratar de poner algunas ideas sobre qué va a pasar post pandemia. Bien. Bueno, los conferencistas anteriores ya han planteado, ¿no?, que fue un reto, fue una crisis para los sistemas educativos. Las tecnologías digitales permearon la educación y teníamos estas condiciones inusuales de cuarentena y de distanciamiento social que en algunos lugares aún sigue. Bueno, ello afectó la educación escolar y visibilizó las brechas de acceso, que muchos no teníamos conciencia de ello, la asequibilidad y la velocidad de las redes, como señalaban antes, y en muchos casos profundizó la desigualdad y vulnerabilidad de los niños y niñas y jóvenes de nuestros países. Coloqué estas imágenes de salas vacías, son las usuales, y coloqué también estas salas de ahora que uno ve a estudiantes o no los ve, de repente aparecen, salen, en fin, es un escenario incierto para la educación. En el caso de Chile, el Ministerio de Educación determinó minimizar las consecuencias de esta pandemia y se realizó una priorización curricular, que quizás también en otros países se hizo, que en vez de ver el 100% de los objetivos de aprendizaje en cada nivel, se tomaron algunos. Y produciendo, como se señalaba también antes Isabel Román, que se priorizan unos y se detienen otros, se frenan otros, especialmente, por ejemplo, estadística y probabilidad. En Chile se constituyó una mesa social en este periodo y participaron académicos y académicas de 20 universidades y centros de estudio, tratando de encontrar propuestas y orientaciones para dar continuidad al proceso educativo que se había frenado.
ese trabajo entre universidades entregó recomendaciones de enseñanza de 7 disciplinas, una de ellas, la de la matemática, y considera actividades sincrónicas y asincrónicas. 82 matemáticos y didactas de la matemática propusieron como eje el desarrollo de la habilidad de resolución de problemas, ¿sí? Como enfoque, el enfoque de resolución de problemas atravesada desde los primeros años escolares hasta el final, hasta cuarto medio, a través de rutas de aprendizaje diseñadas para el contexto de un aprendizaje a distancia y no para una clase presencial. Entonces se entregaban herramientas y situaciones específicas para trabajar los distintos ejes de la matemática en los distintos niveles y tips para gestionar los aprendizajes a distancia, considerando los diversos escenarios de acceso que había y de conectividad básico o intermedio. Incluimos también escenarios sin conectividad. Esto se plasmó en estos 2 libros digitales que tienen recomendaciones prácticas para los profesores y para sus directivos, en tanto de seguir abordando las clases remotas y después la vuelta presencial a las escuelas en estos 2 documentos. Uno se llama, como pueden ver ahí, Didácticas para la proximidad, aprendiendo en tiempos de crisis, y el otro, también aprendiendo en tiempos de crisis, pero trata del liderazgo escolar. Lo compartimos ahí, en ambas están en línea para el que le interese revisarlo. En este escenario latinoamericano, la realidad al 2017, aunque ahí dice el 2018, pero más o menos algunos países son datos del 2017, otros del 2018, uno puede ver la desigualdad de accesos con conexión y sin conexión de los hogares. Pueden ver las dificultades que tienen países como Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, de algún modo también Perú, Paraguay, y cómo cambian un poco los quintiles, ¿no? En todos los países, como también ya señalaron, la dificultad de los más vulnerables, ¿no? Que tienen hogares sin conexión, la mayoría, y otros países que son más favorecidos, pero en los cuales igual hay brechas respecto a los quintiles. El aprendizaje a distancia en las escuelas nos dejó en este escenario, ¿no? Con diferencias de conectividad muy diferentes entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Por ejemplo, si bien el 67% de los hogares urbanos estaba conectado, en realidad en las zonas rurales solo estaba conectado el 23% de ellos. En algunos países como Bolivia, Salvador, Paraguay y Perú, más del 90% de los hogares rurales no contaban con conexión a Internet. Y incluso en países como Chile, Costa Rica y Uruguay, solo cerca de la mitad de los hogares rurales estaban conectados. Y a eso hay que añadir las bajas velocidades de conexión porque afianzan situaciones de exclusión, ya que no posibilitan el uso de soluciones digitales de teletrabajo y educación en línea de calidad. Bien, en este contexto, ¿no? De que hay heterogeneidad, hay conectividad baja o conectividad limitada, hay diferentes dispositivos, hay pocos dispositivos en algunos horarios y hay exigencia familiar de su uso. Entonces, vemos que esto afectó la educación de muchos y
visibilizaron estas brechas de acceso. El estudio que nosotros llevamos a cabo muestra las vivencias y reflexiones de un grupo de futuros profesores de educación primaria que realizaron clases tanto sincrónicas como asincrónicas en escuelas rurales en la quinta región de Valparaíso durante el primer semestre del año 2021 en la asignatura de pregrado, desarrollo y análisis de clases de matemáticas en educación básica, de la carrera de educación básica. Los futuros profesores se enfrentaron al uso educativo de herramientas, primera vez, ¿no? Tenían esa posibilidad de hacer clases con baja conectividad y con dispositivos móviles muy básicos. Y aún así, como seguramente muchos profesores del sistema, pero ellos sin experiencia trataron de considerar el bienestar socioemocional de los alumnos y alumnas. El trabajo realizado consideró el estudio de clase. El estudio de clases como metodología de aprendizaje profesional la desarrollamos en nuestro Instituto de Matemáticas, en especial tenemos un grupo de estudio de clase, por eso esta experiencia promovimos en los estudiantes de formación inicial docente primaria. Promovimos este trabajo en equipo, este trabajo de reflexión, y así ellos desarrollaron formas de trabajo que son inusuales, pero con mucha creatividad y compromiso, que les permitieron a todos enfrentar el desafío de realizar sus primeras clases en línea, ya no como estudiantes en formación, sino que como docentes. Y eso fortaleció los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas, en lo que ellos pudieron, y sobre todo fortaleció los procesos de enseñanza-aprendizaje de ellos mismos. Esta, la última diapositiva que voy a mostrar respecto a esta experiencia de WhatsApp o Meet, ¿no? Porque todos los estudiantes tuvieron que presentar póster y ver las conveniencias para ellos en su práctica después de haber realizado el estudio de clase, qué plataformas y qué herramientas le habían servido o no le habían servido en su tarea de enseñar para el aprendizaje. Entonces, tomo aquí uno de los textos y un grupo de estos futuros profesores dice: la plataforma en la que se lleva a cabo la clase, ya sea WhatsApp o Meet, no determina el éxito de la clase, ya que estos corresponden a los medios de comunicación entre todos los integrantes. Si bien pueden influir en factores como el tiempo y las formas de interacción, los factores principales a considerar en el desarrollo de una clase son la forma en que guía la sesión él o la docente, los conocimientos previos que tienen los estudiantes, la participación de los mismos, y que el contenido sea presentado de una forma lúdica, digo también con temas de interés para los estudiantes. Entonces, la invitación había sido a mostrarles un WhatsApp versus Google Meet, pero finalmente lo que se buscaba era desarrollar en ellos la reflexión de su experiencia en un grupo de estudio de clase. Bien, como les decía, esta segunda parte son otras dos diapositivas y quiero colocar algunas ideas, algunas lecturas que he realizado de cómo hacerlo durante la pospandemia. Bien, la pandemia ha permitido, como hemos visto, a tomar conciencia de las desigualdades sistémicas de nuestros sistemas educativos. Eso ha quedado claro y de manifiesto y ha sido muy necesario. Y también ha permitido algo que es nuevo y que es muy importante, que es priorizar la salud y el bienestar mental en las escuelas. Y eso tiene que ver con que también la pandemia nos ha permitido a valorar el bienestar socioemocional de estudiantes y profesores, y de todos los actores, ¿no? De las
en especial de la escuela. La pandemia permitió considerar las comunidades de aprendizaje colaborativo, como señalaba antes José Luis Yáñez, y nos ha permitido reconocer la atención integral del cuerpo, la mente, el espíritu y las emociones de todos los alumnos. La educación, ser profesor, ser educador, es de suyo complejo, pero en estos momentos hay más variables que se nos ha permitido reconocer que lo hacen aún más complejo. Entonces, la pandemia nos ha permitido que nos preguntemos qué tipo de educador necesitan los niños del mundo de hoy y qué mundo les vamos a dejar a nuestros niños. Esta imagen que ven ahí la he repetido a conciencia, ¿no? Porque me parece, es una imagen que uno encuentra en Google, pero es una imagen que es como más de lo mismo. Solamente nos ponemos una mascarilla, tenemos cierto distanciamiento, cierto cuidado, pero es más de lo mismo. En cambio, la pandemia sí nos ha permitido tener otras conciencias, entonces tenemos que pensar qué tipos de educadores necesitan nuestros niños. Siguiendo con estas ideas, también la educación post-pandemia nos desafía a reformar nuestra conciencia y nuestro cotidiano, a minimizar las clases estructuradas para permitir que los estudiantes trabajen de forma independiente en proyectos que ellos dirijan, por supuesto orientados con los profesores, pero que haya una autodirección de las ideas que ellos quieren investigar y de las cuales van a aprender. Muy cercano quizás está este planteamiento a lo que es la educación STEM. Y ahí viene también que nos desafía a integrar la interdisciplinariedad y las tecnologías. No nos olvidemos de este momento, de este año largo, de estos meses en que todo se removió, para pensar en una educación nueva. La educación post-pandemia también nos hace valorar la educación en familia, la educación con abuelos y la educación con espacios amigables. Si bien vamos a tener conciencia que hay espacios vulnerables donde no se puede dar una familia más o menos consensuada, que hayan abuelos y espacios amigables, sí sucede en muchos países que sí te puede dar. Por otro lado, hay que valorar en la formación inicial docente en las comunidades de aprendizaje horizontales, por ejemplo, las que promueve el estudio de clase, para que uno pueda desarrollar en estas comunidades una nueva educación de consenso que baje de grado las estructuras jerárquicas habituales y, en tanto, vuelven otras preguntas a las cuales no tenemos respuestas completas, ¿no? Y ¿qué tipo de profesor necesitamos para educar en este desafío, en esta nueva educación? Bueno, ¿y cómo vamos a tener que formar a estos profesores? Gracias.